Saludos, aquí estamos de nuevo, una vez más en mi estación de trabajo. A esta hora es mi hora de trabajar. Tengo que hacer varias cositas para la universidad. Tenemos una certificación con el estado de Nueva York en estos días y un compañero me ha pedido un listado de cursos y la descripción. Eh, pero nada, hablamos un ratito. Yo creo que lo bueno de esto es que como aquí no hay libreto, pues como quiera que lo digamos bien. No se preocupen que esto es solamente entre ustedes y yo. Aquí nadie más se entera. Aquí nadie más se entera. Solamente el que se detiene a oír por un ratito. En Facebook regularmente la gente escucha 3 minutos, así que yo hablo 15. Eh, lo que quiero decir es que es familiar, es coloquial y es íntimo. Cuando uno tiene, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo, yo tengo 500 contactos. A mí me hackearon una cuenta hace unos meses atrás y yo tenía como 1200. Y entonces eh, me decepciona un poco y me voy a olvidar de Facebook. Y yo no soy adicto a Facebook, yo solamente lo uso para cosas ministeriales realmente. Este, pero ni siquiera para promover la universidad, si estoy predicando en algún lugar, si tengo alguna reflexión, algún pensamiento, pues lo escribo, siempre hay amigos y contactos que lo leen. Pero alguien me encontró en algún lugar y me dijo, lo estoy escuchando, mire, que usted abra la cuenta de nuevo, abra otra. Entonces, pues eso fue unos meses atrás y yo esperé, no lo hice de momento, pero yo esperé y nada, cuando uno tiene unos contactos en Facebook y personas que lo oyen, sean 2, sean 3, sean 5, Dios bendiga a los que tienen 25,000 y a los que tienen 20,000, que utilicen esa influencia de una manera productiva. Yo creo que decir algo que ayude, que bendiga, que refresque, que haga reír dentro del contexto de lo que es ético y apropiado para el cristiano es una gran cosa. Es una gran cosa. Así que nosotros no debemos ser tan acartonados en estas cosas, sino ver el medio como una manera de contactar, de hablar, de compartir, ¿verdad? Y es a la distancia, es a la distancia. Anyway, cuento largo, corto, un gusto compartir con los contactos que yo tengo en Facebook. Mi perfil es público, así que todo aquel que quiera oír o ver puede entrar y ver. El asunto de esto es que he estado pensando sobre lo que es permanecer en Cristo. Eh, lo que significa la permanencia en Cristo. Ayer yo estaba hablando o enseñando en la iglesia de manera virtual y le decía a los hermanos que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas, o nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Entonces hay como una traslación, hay un movimiento de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y hay una colocación, hay una colocación, es una situación posicional. Dios nos ha posicionado a través de la redención en Jesús en una nueva condición, en una nueva situación delante de su presencia. Así que permanecer en Jesús es importante, es importante. No más que importante, es imprescindible. Hay que permanecer. Porque esa permanencia en Cristo nos,
nos garantiza una protección dentro de la cual Dios se ha comprometido a defendernos. Estar en Cristo significa estar protegidos. ¿Okay? Eh, estar en Cristo significa que el maligno no nos toca. Estar en Cristo significa que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. No estoy diciendo que el pecado dejó de tener poder, digo que no tiene poder sobre el creyente, que no exista, no digo que no exista, digo que no tiene poder sobre el creyente. Porque lo que hace la redención, lo que hace la obra de Cristo es que nos sitúa en lo que yo he llamado un perímetro de protección. Que lo que trajo a mi mente esta reflexión fue el hecho de que me puse a pensar sobre los hijos de Israel en Egipto y en un momento dado en la plaga de las tinieblas dice que en la casa de los hijos de Israel había luz. Entonces cuando yo veo esa dualidad de condiciones me doy cuenta que estar en Cristo, estar con Dios, estar en el Evangelio, tiene unos resultados tan afirmativos para la existencia humana que el que no está en Cristo, el que no ha aceptado el Evangelio, no los disfruta. Simplemente no los disfruta. ¿Ve? Y lo mismo sucede allá en el caso del Éxodo, cuando el ángel dice, cuando el ángel pasó y la plaga acerca de los primogénitos y la Pascua, cuento largo corto, la sangre sobre el dintel, todo sobre el marco de la puerta, todos aquellos que tenían esa marca que es tipológica, dice que pasaba de largo, en otras palabras, estaban protegidos. Hay que estar en el perímetro, hay que estar dentro del perímetro, hay que estar dentro de... Y este perímetro es una figura de lenguaje, ¿ves? Porque estar en Cristo es más que estar en un lugar, estar en Cristo es permanecer en una condición. Estar en Cristo es permanecer en una confianza, en una fe, en una aceptación de verdades. Estar en Cristo es permanecer en una confesión de fe, es permanecer en una esperanza. Eh, de eso se trata el estar en Cristo. Que eso es producto, obviamente, de la gracia divina, porque por gracia soy salvo y esto no de nosotros, sino el don de Dios. Así que, aparte, y voy a usar la palabra aparte de la inmensa garantía de salvación eterna, estar en Cristo trae una protección física. Eh, eh, el Señor dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman eso. Hay una protección. La segunda parte dice, temed a aquel que sí puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno de fuego. Pero ese no es el área que yo quiero puntualizar, sino el hecho de que el mismo Jesús nos dice que Él nos va a proteger. Así que hay un elemento de protección que constantemente, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros lo encontramos en las escrituras reveladas. Dios es nuestro protector, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El otro día yo hablaba de Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es la fortaleza, el Señor es la muralla de mi vida. ¿Ve? El Señor es mi escudo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ese elemento de seguridad. En la historia de Job encontramos indicación, una indicación con todo lo que la historia de Job pueda plantearnos en su trasfondo teológico, como una buena pintura. Usted la mira de cerca y ve una cosa, pero la mira de lejos
y ve un cuadro, el macro y el micro. En la historia de Job, cuando usted mira el macro, usted se percata que detrás de todo esto está la protección divina, cualquiera que sea el caso, por la razón que, que sucede esta, yo voy a usar la palabra diatriba, esta situación entre Satanás y Dios. No has visto a mi siervo Job, que en hebreo la tónica no es que Dios se está enorgulleciendo o jactándose de Job. No has visto a mi siervo Job cómo me sirve, sino más bien lo que en hebreo quiere decir es: has puesto tus ojos sobre Job. ¿Ve? El mismo caso paralelo con el de Pedro, que le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Sabe? Es cuando se empuja un poquito ese asunto, y cuando venimos a ver, eh, eh, estamos en una situación que parece que se nos compromete la vida física. Pero en ese caso, el reconocimiento que encontramos en los labios o en las palabras de Satanás, que dice, pero si a su trabajo le has dado bendición y lo has protegido y lo has cuidado. O sea, el Señor protege a sus santos, bottom line, el Señor protege a sus hijos. ¿Ok? Pero hay que permanecer en el perímetro. Hay que permanecer en Cristo. eh, Me recuerda en el capítulo número 8 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, y por ahí para abajo, todo el resto del capítulo 8 de Romanos está supeditado a esa cláusula. El resto está supeditado ahí, a estar en Cristo. O sea, uno es vencedor porque está en Cristo. Uno ha sido escogido en Cristo. Uno es más que victorioso en Cristo. Uno puede llamar a Dios Abba Padre porque está en Cristo. ¿Ve? De eso trata este asunto, de estar en Cristo, de permanecer. Y al permanecer en Cristo, entonces hay unos resultados eh, naturales, para falta de un mejor término, naturales, eh, que vienen con esa misma decisión de permanecer en Cristo. Jesucristo habló de esto porque el permanecer en Cristo se refleja en una vida fructífera. Eh, Él dice, la palabra del Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Y sigue diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí, hermanos queridos, nada, nada, nada podemos hacer. Aquí yo no estoy hablando de perfección, aquí no estoy hablando de que uno, aquí bueno, desde la cabeza hasta los que somos barro. Alguien lo utiliza una analogía y dice: todos tenemos los pies de barro. Eh, yo digo, en un estilo muy coloquial de mi país, del trópico: todos tenemos tierra en el cuello, porque en nuestros países tropicales el polvo vuela y en el sudor se pega. Y una figura de niños, de niños. Eh, este, Así que en última instancia, en esta figura de lenguaje, eso habla de que todos somos vulnerables, de que todos somos débiles, de que sin el Señor no lo podemos hacer. Tenemos que permanecer en Jesús. La, la única victoria que se nos garantiza está requerida cuando se permanece en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer.
Permanencia y protección. Permaneciendo, nos vamos, vamos siempre a tener la protección, el cuidado, la bendición que todos deseamos. Bueno, nada, será hasta la próxima. Vamos entonces a cortar esto aquí. Así es. Hasta luego.